Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos niños y niñas, soy su profesora Lisbeth de primero y hoy estamos con el tema de las partes del cuento en lenguaje y comunicación. Vamos niños, vamos a ver de qué se trata este tema. Acompáñenme. Como nuestro tema es las partes del cuento, bueno, vamos a empezar con un cuento que yo voy a hacer y luego Toto nos va a hacer otro cuento y en el cual vamos a identificar las partes que tiene un cuento y cómo deben hacerlo ustedes cuando quieran contar algo, ¿ya? Bien, tenemos nuestro librito de cuentos y lo vamos a abrir. Eso es. Este cuento decía de la siguiente manera. Toto, me has acompañado hoy para contar un cuento, ¿verdad? Sí, profesora, hoy vamos a contar un cuento usted y yo. Eso. Bien, escucha primero atentamente mi cuento y luego escuchamos el tuyo. ¿Te parece? Me parece muy bien, profe. Eso. Bien, este cuento dice de la siguiente manera. Carolina bailarina es el título del cuento. Carolina era una hermosa bailarina que vivía con su hermana Cassandra. Carolina trabajaba mucho para poder ayudar a su hermanita que aún estaba estudiando. Pero cada mañana ella se levantaba para hacer sus ejercicios de rutina y seguir siendo una buena bailarina, porque le gustaba mucho bailar. Realizaba sus piruetas, estiraba sus brazos, hacía saltos, muchos ejercicios para poder seguir bailando muy bien. Cierto día, ella pidió descansar en su trabajo, pero nunca le daban permiso para descansar. Y llegó un día en que ella estaba muy molesta debido a que no tenía ni un día para descansar. Y decidió reunir a muchas más personas, muchas más mujeres que igual trabajaban de día a día, sin tener un día de descanso, ¿no? Y trabajaba demasiado. Fue entonces cuando llamó a otras mujeres que trabajaban como trabajadoras del hogar, ¿no? Atendían a familias ahí, haciendo la limpieza de la casa, atendiendo a los niños, cocinando. Y les dijo, haremos una protesta. Logremos que nos den un día para descansar, les dijo. Y todas las mujeres muy felices por esa noticia que habían recibido de que había la posibilidad de que puedan ellas tener un día para descansar. Se reunieron y protestaron, salieron todas las mujeres, reclamando, gritando, queremos un día de descanso, queremos un día de descanso, un día libre. Habían salido a protestar todas las mujeres, ¿no? Y gracias a esas protestas y con la ayuda de Carolina, la hermosa bailarina, todas las trabajadoras del hogar obtuvieron un día libre. Desde entonces, después de esa protesta, cada 30 de marzo, que es un día como hoy, las trabajadoras del hogar, como nuestra bailarina Carolina, tenían su día libre para descansar. Y así, Carolina se sintió feliz por haber ayudado a muchas otras mujeres y pudo seguir practicando sus ejercicios de ballet y seguir siendo la mejor bailarina. ¿Qué te parece, Toto? Mi historia es un cuento que yo lo he escrito justamente para el día de hoy, que se recuerda el Día de las Trabajadoras del Hogar y que han obtenido un día libre para descansar. Ahora te toca a ti, a ver, te voy a escuchar. ¿Cómo es tu cuento? Ok, profesora, está bien, muy bien. Yo le cuento. Mire, se trata de un oso. El titula
el oso perezoso. Oh. Un día soleado en la selva, se encontraba paseando el oso, perezoso y flojo como siempre. Estaba muerto de hambre. Ah, esa sería la introducción, ¿no, Toto? Sí, de mi cuento. Ya. Prosigo. Dijo, ¿por qué siempre tengo que buscar mi comida si soy un gran oso? Y hoy decido que alguien trabaje para mí, que consiga lo que yo quiero. Ah, esa parte sería el desarrollo o el nudo, Sí, ¿verdad? sí. Oh, bien, sigamos. Continuando. Caminando, se encontró con unas pequeñas abejas, a las que les dijo de forma agresiva, «Denme de su miel, que tengo mucha hambre». Las abejas molestas le dijeron, «No, no te daremos nada, oso atrevido. Es nuestra miel, es nuestra comida y nuestro hogar». Ah, ya. Pero ese sigue siendo el nudo y el desarrollo. Sí, continúa, continúa. Terminando mi historia, el oso con todas sus fuerzas tomó impulso y subió al árbol intentando comer un poco de su miel. Pero las abejas, muy valientes, defendieron su deliciosa miel y su hogar, dándole pinchazos en todo su cuerpo, dejándolo muy adolorido y maltratado al pobre oso. El oso designado bajó y se fue muy triste, entendiendo que cada uno debe tener y debe poder buscar sus propias metas en la vida. No todos pueden ayudarnos de forma singular. Ah, muy bien, Toto. He escuchado en tu historia que tu cuento, por ejemplo, tiene 3 partes. Sí. 3 partes. La primera parte que habla de el inicio o introducción. Después ha ocurrido algo, ¿no? Ese sería el nudo o el desarrollo del cuento. Sí. Y por último tenemos el desenlace o el final. Entonces, el cuento tiene 3 partes importantes, ¿no? El inicio o introducción, o el comienzo también se puede decir, ¿no, Toto? Sí. Donde se presentan a los personajes y el lugar donde va a ocurrir la historia. En la selva. Esa sería la primera parte del cuento. Luego, tendríamos también lo que es el nudo o desarrollo, ¿no? Es la parte central donde ha ocurrido, por ejemplo, el ataque del oso a las abejas, ¿no, Toto? En tu Sí. cuento. Bien, esa sería la parte central, donde ocurre algo, algunas acciones, algún problema, algo ocurre en la historia, algo importante. Por eso es central, ¿no? Y el final sería... ¿Qué sería? Cuando el oso intentó quitarles la comida, subió y las abejas se defendieron con todas, muy valientes las abejitas se defendieron. Ya. El final sería como el desenlace, ¿no? Más o menos cómo se va arreglando el problema, ¿no? Se refiere al cierre del cuento, cómo va a terminar el cuento. Y también se puede decir, bueno, el final o desenlace del cuento. Entonces, Sí, profe. debemos saber, niños, que el cuento tiene 3 partes, que para ustedes debe ser muy importante estas 3 partes cuando quieran inventar o crear alguna historia, ¿no? Y el cuento también se refiere a un relato corto, es un relato corto, breve, ¿no? Puede ser real o también puede ser ficticio, quiere decir fantasía, puede ser inventado también, ¿no? Niños, entonces ustedes pueden hacer muchos cuentos bonitos, ¿no? Pueden pedir a la mamá, al papá que se los escriba, así que hagan una historia, que creen una historia en su cabecita y luego una persona mayor se los vaya escribiendo la historia y ahí vayan ajustando justamente con las 3 partes del cuento, que serían el inicio o introducción, el desarrollo o nudo y el desenlace o final del cuento. Todos los niños lo pueden hacer, así como lo ha hecho Toto en su cuento. Ha contado su historia justamente con esas 3 partes del cuento, ¿no, Toto? Sí, profesora. ¿Y te gusta hacer a ti historias? Me gusta mucho, también me gusta leer poesías, Oh, ver la tele. ¿verdad? Como la poesía que has hecho para el 23 de marzo, ¿no, Toto? Sí, profesora. Cada vez que es un día especial nos vas a acompañar, vas a venir a grabar con nosotros para todos los niños. Sí, profesora. Oh, qué bueno. Muchas gracias.
Bien, niños, espero que lo practiquen ustedes haciendo sus propias historias tomando en cuenta las 3 partes del cuento. Bien, nos vemos hasta un próximo encuentro. Chao, chao, niños. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.